Los condados de San Francisco y Santa Clara en California presentaron el martes una demanda contra las nuevas reglas de carga pública del gobierno del presidente Donald Trump para restringir la inmigración y que busca negar la residencia a los migrantes legales que usen beneficios públicos. Esta es la primera acción legal en contra de la medida. La alegación declara que las nuevas directrices empeorarán la salud y el bienestar de sus residentes, aumentarán los riesgos de salud pública y afectarán financieramente a los condados. Además, provocarán un efecto aterrador en el que los migrantes renunciarán o se darán de baja de los programas federales de asistencia pública para reducir el riesgo de un rechazo en su solicitud de residencia. Los condados también señalaron que la regla socava el sistema más amplio de leyes de inmigración del Congreso que dan prioridad a la reunificación de familias y que el gobierno federal no ofreció las razones suficientes para explicar los supuestos beneficios de las reglas o justificar sus costos. Y en otro tema, el aspirante presidencial Bernie Sanders tiene varias promesas de campaña con respecto a inmigración. Para algunas de estas propuestas, considera incluso firmar una orden ejecutiva. Yaima Crespo habló con la secretaria de prensa latina de la campaña Sanders, quien cabe resaltar es beneficiaria de DACA, sobre sus planes con respecto a este tema. They are not criminals, they are not our enemies. They must be treated with respect and compassion. Esas fueron las palabras del senador Bernie Sanders luego de visitar un centro de detención para inmigrantes en Florida. Precisamente desmantelar estos centros es una de sus promesas de campaña. No podemos seguir poniendo a niños en la cárcel, ni a sus mamás, y a sus papás, y a su familia. También ha dicho que terminaría con las deportaciones. Para Sanders, la solución está en legalizar a los más de 11 millones de indocumentados en el país. Sin embargo, el senador tiene un historial mixto en cuanto a este proyecto. En el 2007 votó en contra de una reforma migratoria debido a que se oponía a las visas para trabajadores temporales. 6 años después cambió de postura y votó a favor. Su posición este año es más clara que nunca, sobre todo con respecto a DACA. Desde el primer día de su presidencia va a tratar de expandir y proteger a todo el mundo que podría tener una solución permanente en este país para ser ciudadanos por acción ejecutiva. Según su campaña, esto incluiría tanto a los Dreamers como a sus familias. También propone reestructurar la agencia ICE. Vamos a tratar a la gente con la humanidad y la dignidad que se merecen. Si alguien ha venido a este país, él quiere cambiar la ofensa, en vez de que sea una ofensa criminal, él quiere cambiarlo a que sea algo civil. Además, otorgaría los recursos necesarios para que las cortes de inmigración escuchen cada caso. Yaima Crespo, Telemundo. Y nos vamos ahora a México. La exfuncionaria de este país, Rosario Robles, fue ingresada a una prisión de la capital acusada de haber encubierto el desvío de millones de dólares que pertenecían a programas sociales. La medida fue para evitar su fuga, pero como nos dice Jacibe Pérez, la Fiscalía ya planea nuevas denuncias que también la implicarían a ella y a otros funcionarios. En una camioneta de la Policía Federal, sin escolta ni guardias, Rosario Robles llegó al penal de Santa Marta, Catitla. La exfuncionaria está acusada de haber permitido el desvío de más de 250 millones de dólares de 2 dependencias de las que fue titular en el sexenio pasado. Para demostrar mi inocencia. Con esa confianza, Robles Berlanga llegó al juzgado, sin imaginar que el juez le dictaría la prisión preventiva, ante el temor de que pudiera darse a la fuga durante la investigación. Estamos ante una persecución, ante una presa política. Rosario Robles fue jefa de gobierno del Distrito Federal en 1999. En el 2004 renunció a la militancia al PRD luego de que se dieran a conocer los videos en los que un empresario entregaba fajos de dinero a un político cercano a ella. Y fue en las elecciones del 2012 cuando la olla acusada dio la espalda al candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador para apoyar a Enrique Peña Nieto, quien la nombró secretaria de Desarrollo Social, Urbano y Territorial. Entonces comenzaron los rumores de desvíos. Rosario, no te preocupes.
Años más tarde, una investigación periodística vinculó a Rosario Robles con la llamada estafa maestra, pero no fue hasta ahora que la Fiscalía General la imputó por ejercicio indebido del servicio público. La defensa de la exfuncionaria indicó que apelarán la decisión del juez, pero por lo pronto Rosario Robles deberá de pasar un periodo de no menos de 2 meses dentro de esta prisión de la capital mexicana mientras se realiza la investigación. El proceso está abierto. Sobre el tema, López Obrador indicó que será el juez quien decida lo que pase en este caso. Yo creo que es un logro el que no haya impunidad. La Fiscalía deberá probar que Robles sabía que otros funcionarios cometían los delitos y no hizo nada por detenerlos. Y la defensa de la acusada, que a través del exsecretario José Antonio Meade, ella hizo lo propio para que la información llegara hasta el entonces presidente. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Gracias, Jacibe. De esta forma vamos a pasar ahora a un resumen de las principales noticias de nuestros países. En Honduras, la Corte de Apelaciones en materia de corrupción determinó dictar un sobreseimiento definitivo al empresario Roberto Valdez Atuán, que era acusado por el lavado de activos y 4 delitos de encubrimiento. De igual forma, por unanimidad de votos, se confirmó el auto de formal procesamiento contra Mario Zelaya Rojas por 4 delitos de malversación de caudales públicos y revoca el auto de formal procesamiento contra el mismo imputado por 4 delitos de abuso de autoridad. Lo anterior lo confirmó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, y agregó que la tercera decisión de la Corte de Apelaciones es revocar el auto de formal procesamiento por el encubrimiento y lavado de activos para Roberto Alejandro Valdez Atuán, y se ordena un sobreseimiento definitivo de la causa y cese de inmediato de la medida cautelar de prisión preventiva. En Guatemala, el presidente electo de la nación centroamericana, Alejandro Yamatei, dijo ayer martes en una entrevista que su país no cumple con lo establecido de la Convención de Ginebra sobre el estatus de los refugiados, base del polémico acuerdo migratorio firmado en julio pasado con Estados Unidos. El documento implicaría que los migrantes que lleguen a Guatemala en su camino hacia los Estados Unidos soliciten asilo en este país y no en la frontera estadounidense. La medida podría reducirse al elevado número de migrantes, entre ellos salvadoreños y hondureños, que han abrumado el sistema de inmigración estadounidense, pero que ha generado la polémica debido a que Guatemala es un país aquejado a la violencia de las pandillas, desempleo, pobreza y destrucción crónica en niños menores de 5 años, por lo que podrían cuestionarse su capacidad para recibir migrantes que huyan de sus países por esas mismas circunstancias. Y nos vamos a Chile. Al menos 6 personas murieron al quedar atrapadas entre los escombros tras derrumbarse una vivienda ubicada en las faldas de uno de los cerros que rodean la bahía del puerto chileno en Valparaíso. El derrumbe se produjo la noche del martes, cuando la antigua casa cayó sobre los peldaños de una escalera que sube al Cerro Bellavista. En la vivienda habían 2 mujeres que murieron y 2 niños que fueron rescatados vivos, dijo hoy el gobernador de Valparaíso, Jorge Martínez. Agregó que bajo enormes masas de escombros que cayeron sobre la escalera, hay otros 4 cadáveres de personas que transitaban por el lugar, se añadió. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Y vamos a hablar de deportes. Jorge Vides ya está con nosotros para traernos toda la información del día de hoy. Adelante, Jorge. Gracias, Valeria. La Comisión Regional de Disciplina del Fútbol Hondureño ha anunciado el castigo para Héctor Vargas, el técnico del Club Maratón. ¿Qué está pasando con los técnicos? Barbaridades. ¿Y en cuánto tiempo podrá terminar la novela que ha formado Neymar y estos equipos quienes pretenden sus servicios? Se lo comentamos después de la pausa comercial. No le cambie.